A mí me gusta mucho esa secuencia donde de repente tienen esta junta, ¿no? La del consejo y le dice para la prensa, pues pásenle también, ¿no? Y Ah, sí. digan lo que tienen que decir y órale, y vamos a empezar, ¿no? Y suelta una analogía de fútbol americano muy particular acerca de por qué las cosas tienen que cambiar, ¿no? Y creo que eso también es muy interesante, ¿no? Y por eso me gusta también ese juego de que sea un humilde, porque todavía no es estrella, jugador de fútbol americano que llegue a un puesto de poder y vea todo desde su perspectiva sencilla como uno de nosotros de a pie y diga, pues que esto está mal, ¿no? ¿Por qué carambas estamos haciendo todo esto si todo, ¿no? Es que este no es tu destino, por ciertas situaciones que pasan, esto no es lo que tienes que hacer, sino que hay otra cosa por la que vas a lograr y por lo que tienes que hacer, pero las cosas a final de cuentas se acomodan. Entonces, todos estos factores creo que son las historias que lo que estamos diciendo justamente del cielo puede esperar. La historia detrás, ¿no? Del equipo de los Rams es la de este coreback que tiene una primera oportunidad. Y cómo se le va y de repente, pues lo llenas de un contexto todavía más enriquecedor. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo. En esta ocasión, pues vamos a entrarle a temas de cine y deportes porque no huele, como dicen por ahí, apesta a Super Bowl. Y sé que muchas y muchos de ustedes también son aficionados y fanáticos de la NFL como su servilleta y como mi invitado, también un hombre que sabe esto de cine, aunque a veces tiende mucho a inclinarse a que le gustan todas las películas, pero de vez en cuando se acuerda de que también hay películas malas. Lo podrán encontrar en Pólvora. Está retomando el proyecto de nuestro compañero fallecido Irving Torres como Cinet o Cinenti, y me refiero a AJ Navarro. AJ, bienvenido seas. Gracias, Elías, ¿cómo estás? Sí, pues aquí andamos. Efectivamente, hay veces que me enracho en buen cine y de repente se rompe la racha, así como en un buen partido de americano y dices, chin, fombleaste el balón y ya la dejaste ir toda, ¿no? Pero gracias por la invitación aquí y sí es un gusto charlar contigo de cine, ahora hablando un poco de cine y deporte, ¿no? Y pues también seguir y colaborando y seguir adelante con el proyecto de un amigo tan querido como es CNNT también, ¿no? Perfecto, pues estás aquí porque a ti y a mí nos gusta el fútbol americano, somos apasionados de la NFL, al igual que del cine, de las películas. Ambos somos fans de Green Bay Packers, de los empacadores de Green Bay. Así que si alguien está escuchando y es también empacador, bueno, pues más que bienvenido. Y en esta ocasión es para hablar de una película que, a ver, en los medios o en varios sitios digitales, año tras año, por lo menos desde hace 20 años, se publican las listas de las 10 mejores películas de fútbol americano de todos los tiempos. Y siempre son las mismas, año tras año. Y los sitios replican sus mismas listas, no engrosan ni reducen, ¿no? Son las mismas. Y ustedes van a notar que en algunos casos ni siquiera la sinopsis es correcta, las reseñas son de películas que quién sabe de dónde las vieron o de dónde las sacaron, y muchas de esas películas no son vistas, ¿no? No son vistas por quienes redactan estos artículos, simplemente es como ponla ahí y trata de esto, ¿no? Y una de esas películas es justo la que estamos por charlar en este episodio y me refiero a El cielo puede esperar, una película codirigida por Buck Henry y Warren Beatty, que ustedes la van a encontrar siempre en todos los listados, ¿no? Y la sinopsis ya más breve, porque además cada vez es más breve para no comprometerse, porque prefieren no comprometerse en lugar de ver la película. Trata sobre un mariscal de campo de los Carneros de Los Ángeles que se muere y ya. Y creo que no, creo que la película es mucho más amplia que todo eso. Entonces yo le propuse a Jota, oye, ¿por qué dejarla en esos listados cuando se puede hablar de ella, ¿no? Porque siempre sale a colación, pero nunca se habla de ella, nunca se explora El cielo puede esperar. Y dijo, órale, va, vamos a entrarle una película de 1978, o sea, ya está por cumplir sus 50 años, y vamos a entrarle por algo. A ver, es una película que a mí me tocó ver en Canal 5, o sea, te la Ujú. pasaban en Canal 5. Y yo recuerdo que los primeros guiños que se quedaban en mi mente con relación a la película era efectivamente el de los carneros de Los Ángeles, que giraba en torno a los carneros. Ya más grandecito, cuando uno empieza a repasar la película, notamos las subtramas, notamos toda la historia y ya no tanto nos fijamos en los carneros de Los Ángeles. ¿Tú te acuerdas cuál fue la primera vez o de las primeras veces que viste El cielo puede esperar? ¿Estabas chavito? ¿También te tocó en el Canal 5?
Sí, justo también me tocó verla en televisión por primera vez. Y a mí me tocó ver la primera vez que llegué a ella, ni siquiera llegué desde el principio, llegué ya en la parte como de la segunda mitad. O sea, ya cuando se va resolviendo, perdón, el dilema de Warren Beatty, de quarterback, que pues, sí, como bien dicen las reseñas breves, fallece, pero que luego se mete en una pues gran, digamos, aventura por tratar de recuperar y no solo su cuerpo, sino que además su sueño, ¿no? Que creo que esa es una parte muy importante. A mí me tocó ver la segunda mitad ya en la parte donde justo es el juego del Super Bowl y todo, y el final, que creo que es un final muy, muy bello además. Y se me quedó muy grabado porque me quedaba yo con la impresión, porque cuando era un niño, pues no, decía, bueno, pues de qué les fascina, pero yo veía a mi mamá, por ejemplo, ¿no? Y todo, y los veía que se reían y que estaban clavados en la cinta y decía, bueno, ¿qué tiene de maravilloso esto, ¿no? Mucho tiempo después, ya cuando, como bien dices, cobras razón y todo y te metes a investigar y todo, pues te das cuenta de no solo toda la importancia que tuvo esta cinta para el mismo Hollywood, porque fue nominada a 9 premios Oscar y además es una reversión de una película que no es el Heaven Can't Wait que todos piensan, sino que es de Mr. Jordan, ¿no? Que también ahí tiene estos elementos y te das cuenta de toda la riqueza que hay alrededor de esta cinta más allá de los carneros y el fútbol americano, ¿no? Mira, apuntas algo muy cierto. Yo recuerdo que también mis tías cuando la ponían ahí los domingos que íbamos a visitar a la abuela, ay, déjala, esa película es bien bonita, pero yo como que tampoco entendía a qué se referían con bonita, ¿no? Porque yo digo, a ellas no les gusta el fútbol americano, o sea, ellas no se sientan a ver ni a los vaqueros, ni a los acereros, o sea, a ellas no les importa el americano y dicen que está bonita. Ya más adelante vamos aprendiendo y observando algunas cosillas. Y es que si ustedes no lo han visto, amigas, amigos, bueno, nos cuenta la historia de Joe Pendleton, un coreback de los Carneros de Los Ángeles que está por recibir su gran oportunidad de jugar contra los Vaqueros de Dallas, la sal de siempre, ¿no? Los Vaqueros de Dallas. Y pues muere como consecuencia de un automovilista que se pasa de lanza en la carretera y lo atropella. Este coreback, pues parece que va a ser enviado al cielo, ya está casi casi en las puertas de San Pedro, pero resulta que allá arriba se equivocaron y no le tocaba todavía, ¿no? De hecho, la fecha estipulada en la película en la cual debe fallecer es 2025, o sea, Joe Pendleton realmente Sí. murió el año pasado. Total que, bueno, para enmendar el error, le dicen, va, te vamos a dar chance de que sigas en la tierra, de que sigas con vida, pero ya no en tu cuerpo, porque te incineraron, compadre. Entonces tú ya no puedes habitar tu cuerpo. No, no inventen, sí, vas a habitar otro cuerpo. Y encuentran uno de un millonario, ¿no? De un oligarca, además de un oligarca ambicioso, sin escrúpulos, y le toca habitar ese cuerpo que es el del señor Farnsworth. Ujú. Y él dice, bueno, a ver, órale, va, acepto el juego, pero yo quiero volver a disputar un partido de fútbol americano, ¿no? Yo quiero volver a lanzar. No, pero ¿cómo vas a lanzar si tú ya estás en otro cuerpo? No, yo quiero. Y ahí es donde vamos a ver también cómo se desenreda toda la historia. ¿Qué va a pasar cuando él asume una identidad y una vida en un cuerpo que no es de él? ¿Y cómo es que se va a aferrar y va a insistir en que quiere ser el mariscal de campo titular que lleve a los Carneros de Los Ángeles al Super Bowl? Bueno, ya dicha toda esta sinopsis, vamos por partes, mi querido AJ, porque la película, si uno la revisa actualmente, tiene muchas lecturas que empatan con la actualidad. De entrada, el accidente, ¿no? Hoy día en la Ciudad de México, la cual tú y yo habitamos, vive inmersa en una confrontación diaria, cotidiana, entre ciclistas y automovilistas. Y aquí la película lo plantea desde 1978 en una carretera amplia, pero ya ahí está asomado algo que está resonando en la actualidad. Sí, es muy curioso, ¿no? De que el accidente, que a lo mejor en ese entonces hubiera sido uno entre mil, de repente aquí ya es 200 sobre 100, ¿no? Entonces es algo que llama la atención.
Y sobre todo la naturaleza del accidente y después en lo que detona, ¿no? Que él bien pudo haber sobrevivido, pero resulta que se lo llevan antes de tiempo y acaba siendo cremado, ¿no? Esa es una de las cosas. Luego también está la cuestión, creo que bien lo tocas, el hecho de que renazcan el oligarca y todas estas decisiones sin escrúpulos, creo que también es muy actual, todavía más actual en este presente con cierto presidente que existe por ahí, o presidentes, o ya no sé lo que sean, gobernantes, dejémoslo así, que de repente creen que pueden hacer lo que sea y aplastar a quien sea y mover a quien sea porque pueden, ¿no? Porque se llaman así. Y creo que eso también resuena mucho. Y sí, empiezas a ver todos esos detalles. Y yo también resaltaría que para mí la cinta me recuerda un poco esas fantasías de, justamente de lo que, de la original de Mr. Jordan, pero también me recuerda mucho al cine por ejemplo, de Capra, ¿no? Del personaje fuera de lugar en el tiempo más inesperado, ¿no? Mr. Smith Goes to Washington, la misma, Qué bello es vivir. Creo que eso Beatty y su compañero en la dirección y en el guión lo trasladan muy bien, además a una época de los setentas, que ahora también de repente si la ves, resulta que te puede resultar hasta esperanzadora, ¿no? Porque creo que hay un mensaje de cambio muy, muy bonito que ahora puedo entender por qué en su momento, pues a mis demás familiares les parecía también una historia tan llamativa, ¿no? Y por qué también le llamó a la misma academia en ese entonces, ¿no? Fíjate, sobre el punto de los oligarcas, no solamente presidentes, o sea, empresarios, ¿no? Tenemos muchos empresarios también en México que hacen hasta lo imposible para presumir y dejar muy claro que ellos mandan, ¿no? Y aquí este hombre, pues Joe Pendleton, que toma el cuerpo del oligarca Farnsworth, empieza a decir, oye, a ver, no me gusta lo que hizo este hombre, ¿no? O no me gusta lo que está haciendo, no me gusta que estos negocios sean así, ¿por qué está pasando esto? Pero llega a esa reflexión a partir de algo, que es el hecho de enamorarse a primera vista, ¿no? Se enamora de una mujer que está defendiendo la causa de su comunidad, una mujer que no le tiene miedo a la transnacional ni a todos estos oligarcas, y ahí de fondo estamos viendo otra lectura, ¿no? La Sí. importancia de la protesta y de defender a una comunidad. Sí, y además está muy bien interpretada, creo, por una Julie Christie en ese entonces, que también, bueno, era una chulada verla, ¿no? Creo que ese factor también es muy interesante y que también resuena otra vez en nuestro presente, ¿no? El factor de la resistencia en contra justamente de todas estas cuestiones que ahora vemos, bien lo menciona, sí, también hay empresarios, ¿no? Por ahí, no vamos a etiquetar, pero simplemente en México y en el mundo hay varios de este tipo que de repente, pues, deciden hacer todo lo que les plazca y se tienen que encontrar ante esta resistencia, pero también creo que lo vuelve muy, muy curioso esta historia, el hecho de que él se dé cuenta, no solo por el enamoramiento, creo yo, sino porque también cobra una conciencia de cómo él no es su cuerpo y puede verlo desde fuera, todo lo que está pasando. O sea, él está consciente de todo lo que el oligarca a lo mejor no ve porque o no quiere o no le conviene o cualquier cosa, ¿no? Y a partir de ahí empieza este cambio en él que deriva así en la comedia, pero que también es muy interesante reflexionar. A mí me gusta mucho esa secuencia donde de repente tienen esta junta, ¿no? La del consejo y le dice para la prensa, pues pásenle también, ¿no? Y Ah, sí. digan lo que tienen que decir y órale, y vamos a empezar, ¿no? Y suelta una analogía de fútbol americano muy particular acerca de por qué las cosas tienen que cambiar, ¿no? Y creo que eso también es muy interesante, ¿no? Además, a mí me llama la atención por algo, porque en la actualidad, por ejemplo en el fútbol, se critica mucho a los futbolistas de que no están inmersos en la realidad, que viven sumergidos en una burbuja, que no empatan, ni siquiera están enterados de lo que acontece a su alrededor, ¿no? Como que les vale, como que no les importa, pero pues también trasciende a otros deportes, ¿no? Hay muchos deportistas de élite, muchos profesionales que viven en sus burbujas, burbujas en muchos casos millonarias, ¿no? De contratos elevadísimos y altísimos que los empujan a olvidarse por completo de que existe una sociedad, de que existe incluso la misma nación. Y aquí Warren Beatty y Buck Henry dicen, a ver, ¿qué pasa si ponemos a este deportista que está jugando en los Rams en un contexto donde aprenda
a observar qué es lo que está pasando con la sociedad, qué es lo que está pasando con el entorno, ¿no? De qué es lo que está sucediendo en el mundo con los hombres de negocios, por qué mandan, a costa de qué, contra quién están atentando, para que entonces se entienda. O sea, tuvieron que sacarlo, por así decirlo, del emparrillado y del deporte para que abriera los ojos y tomara esa conciencia. O sea, esa lectura me parece muy, muy interesante de observarla a partir de nuestros tiempos. Sí, claro, creo que es digno de reflexionar, ¿no? Porque justo, bueno, en el caso específico de la NFL sí hay como que este programa de los jugadores que sí hacen cosas por la comunidad que en teoría eh, abogan o presumen que sí están conscientes del mundo de fuera, ¿no? Pero pues muchos deportes, por ejemplo, aquí en hablando de la Liga Mexicana de Fútbol, pues quisiéramos que hubiera algo por el estilo, pero seguramente estaría muy mal manejado, entonces o lo harían por un interés de simplemente ser, yo soy la estrella, ¿no? Que también ha pasado. Y creo que sí, este punto de darle esta no quiero decir humanidad, porque humanidad la tiene el personaje de Joe, ¿no? Pero sí como de volver hacia el pueblo, ¿no? De volver la mirada hacia quienes son los que crean estas figuras, tanto los oligarcas como las estrellas de fútbol americano. Es muy interesante porque justo nos recuerda que pues, sí, ellos están ahí y pueden lograr lo que sea, pero también quienes les dan toda esa facilidad o poder o popularidad en todo caso, pues también somos nosotros, ¿no? Los que los apoyamos, los que vamos, los que decimos, los que a lo mejor queremos ser como ellos, ¿no? Y por eso me gusta también ese juego de que sea un humilde, porque todavía no es estrella, jugador de fútbol americano que llegue a un puesto de poder y vea todo desde su perspectiva sencilla como uno de nosotros de a pie y diga, pues es que esto está mal, ¿no? ¿Por qué carambas estamos haciendo todo esto si todo, ¿no? ¿Por qué me casé o por qué me caso con un millonario se casa con una mujer eh, exuberante y guapísima como la con la que está casado, ¿no? Si de todas maneras la mujer le va a poner el cuerno con el contador, ¿no? Entonces, esas cosas son las que creo que hacen que también esta historia no solo resuene en su momento, sino que siga vigentes por mucho, mucho tiempo, como hasta el tiempo presente, ¿no? Mira, comentas que él tiene como cualidad su humanidad. Y es cierto, o sea, no estamos viendo un mariscal de campo todavía exitoso y de contratos millonarios como lo pudo tener Dallas en su momento o Pittsburgh, que ya eran los equipos dominantes en la época, porque otro sería el cantar. Es decir, si tuviéramos ya a un quarterback que firma contratos millonarios, que ya gana el Super Bowl y que la fama lo hace perder el piso, probablemente no hubiera cobrado ni tomado la conciencia que adquiere en cuanto empieza a ver pues, todos estos problemas y todos estos negocios turbios que tiene Farnsworth. Ahí hubiera sido un cambio distinto, pero en este caso, fíjate cómo pues Warren Beatty y Buck Henry dicen, pues vamos a hacer que, vaya paradoja, pero que la vida y la muerte le den esta oportunidad a este sujeto de que vaya por el buen camino y que no se desvirtúe, ¿no? Porque posiblemente no vaya a ganar el Super Bowl, posiblemente ya no vaya a jugar fútbol americano, pero también habremos mantenido y ganado a un individuo que vale la pena conservar en la tierra. Eso, ¿no? Conservar este tipo de sujetos en la tierra y no a otros, como el mismo Farnsworth, que por ahí algo va a pasar. Sí, claro, y creo que además esa esencia la llevan bien hacia esa actualidad de los setentas, donde pues era una América o bueno, unos Estados Unidos de América, para que no, porque América es toda, ¿no? Pero que era un país que de repente acaba de enfrentar, pues venía saliendo de Vietnam con la cola entre las patas, acaba de enfrentar a un presidente corrupto, ¿no? Que acaba de renunciar a su puesto. O sea, era una época pues, a todas luces decadente, donde pues lo que a lo mejor menos había era humanidad o esperanza en cierto sentido, ¿no? Y creo que lo que traen ellos, sí, justo es este factor de humanidad, que además ya aparecía en la versión original de Here Comes Mr. Jordan, ¿no? El hecho de que él en esa historia original sea un boxeador también, que apenas está teniendo una oportunidad y que bueno, también el oficio de boxeador, no me dejarás mentir, Elías, es uno de los oficios más de luchones, ¿no? Es de los que más tienes que estar yendo de abajo para llegar a una o siquiera oportunidad de sobresalir. Entonces, creo que trasladan muy bien o adaptan muy bien el hecho
que no sea un boxeador y que ahora sea acá un jugador americano en un deporte tal vez un poco más, si quieres verlo popular, y lo puedas ver desde una óptica de lo que decíamos, ¿no? De esa humanidad y de cómo la vida y la muerte le dan esta opción de ver las cosas de manera diferente, ¿no? Y ahora pasándonos al lado deportivo, los contextos, porque las películas también son importantes de revisar, porque nos arrojan datos y nos arrojan destellos de aquello que probablemente desconocemos, pero que en su momento fueron registrados a través del cine. ¿Por qué lo digo? Porque en la película nos informa que hay 25 equipos en ese momento en la NFL. Hoy hay 32. También vemos que Pendleton va a debutar contra los Vaqueros de Dallas, o sea, que era uno de los equipos importantes y trascendentes de mayor arraigo en Estados Unidos en esos momentos. Y después también va a haber un juego crucial contra los Aceleros de Pittsburgh, el otro equipo importante y de arraigo dentro de Estados Unidos y en la NFL. Porque a lo mejor hoy podemos ver la tristeza y la pena y la vergüenza que dan los pobres vaqueros de Dallas que en el siglo XXI no han llegado a un Super Bowl. Pero bueno, lo que era en los 70, junto con los aceleros, eran dos equipos a vencer, ¿no? Eran dos equipos a enfrentar. Y este hombre, Pendleton, juega para los Carneros de Los Ángeles, un equipo que no aparecía, digamos que en el mapa de los favoritos, ni de los que pudieran pelear ni disputar campeonatos y lo que son las cosas. 2 años después de la película, sí llegan al Supertazón contra los Aceleros de Pittsburgh, lo pierden, pero bueno, la película sirve como, digamos, de una profecía al respecto. Pero ahí, o sea, nos está asomando estos destellos deportivos, ¿no? La importancia que tenían Dallas y Pittsburgh dentro del deporte del emparrillado, cuántos equipos han aumentado desde entonces a la fecha y cómo ha cambiado también el tema de los Carneros de Los Ángeles, porque hoy día es uno de los equipos que mayor afición tiene, no solamente de Estados Unidos, en México tienen una gran afición. Sí, yendo por partes, sí, de hecho creo que es también un poco el juego de pues los vaqueros y los Steelers en ese entonces, o sea, los poderosos, ¿no? Volvemos a lo de Farnsworth, ahora no lo llevas al ámbito del millonario, pero lo llevas al ámbito deportivo y son los equipos de más lana, más reconocimiento, vaya, los que crearon esta cuestión de la cortina de acero contra ese odio deportivo del cual siguen viviendo a la fecha, ¿no? Fue en esa época, ¿no? Entonces creo que eso es Sí. algo muy interesante también y que la película de alguna u otra forma lo retrata a su manera, ¿no? Para su provecho. Y sí, también a mí me gusta mucho un chiste dentro de la cinta acerca de los Rams justamente, que dicen, ¿y cómo llegó este señor a ser el quarterback? Dice, pues es que, o cómo le vendiste la franquicia, ¿no? Dice, pues es que me dio 67 millones de dólares, ¿no? Dice, todos me dijeron, ¿y cómo aceptaste? Pues porque valía 19, entonces dije, pues dámelo todo, ¿no? Y curiosamente es un chiste hablando justo de estas cuestiones que hablamos antes, pero que era una verdad en ese entonces del NFL, ¿no? O sea, ahorita ya los equipos, pues hay unos que no cuestan 67, cuestan más, ¿no? Que han creado una franquicia, una historia y que justamente tener un equipo en la NFL no es ya nada barato, ¿no? Lo cual también te habla de esta cuestión de ese entonces hasta acá, de los 25 a los 32, que en cuanto a la economía, al menos de la NFL, pues ha habido un cambio radical, ¿no? Y ahora, mucho siempre se ha dicho que la NFL es un deporte muy agresivo, muy violento, que se golpean, se pegan demasiado. Hubo una época en la que se pegaban muchísimo más que ahora, ¿no? Las reglas han cambiado, se protege un poco más a los jugadores, todavía falta, pero se les protege un poco más. Sin embargo, la película, pues cuando vemos los entrenamientos de Pendleton o de Farnsworth, ¿cómo lo golpean? ¿Cómo le pegan? O sea, hay una lectura y hay una visión también del propio Warren Beatty que dice, pues es que así es, ¿no? Y así lo tenemos que plasmar en la película. No es que nos estemos inventando nada, los entrenamientos son así, los equipos especiales pegan así, las defensivas golpean así, la ofensiva protege o no protege de esta manera, y vemos cómo lo maltratan. O sea, era como, no es fácil, ¿no? Aquí no va a ser fácil que tú llegues a ocupar ese puesto. Ya ves que hoy día también se habla de que se protege demasiado los propios mariscales de campo porque pues, son el activo más importante de un equipo, ¿no? Al momento de generar ingresos y de generar acuerdos comerciales. Pero ahí también, o sea, bajita la mano y entre broma y broma, dicen, así es como se juega la NFL y así es como se entrena
en este momento, que era 1978. Sí, claro, creo que esa secuencia es muy buena en ese sentido y creo que retomando esa secuencia, muchos años después, creo que un poco Oliver Stone también te muestra esa brutalidad que había, ya no por las reglas y todo, en el fútbol en Any Given Sunday, ¿no? En un domingo cualquiera, porque creo que esa honestidad o esa brutalidad que había dentro de los golpes y del emparrillado era durísima, ¿no? El hecho de que le peguen una, dos, tres, y el hecho de que haya además cameos por ahí de jugadores verdaderamente profesionales de los Rams en ese entonces, era también algo interesante y que dejaba ver que esa parte también del juego era muy tomada en serio por parte de Billy de Clark, ¿no? De alguna forma sí querían retratarlo, si bien era también un vehículo narrativo para el personaje, pero tampoco era verlo como caricatura o como algo blandito, ¿no? Sino que es lo que es y así es este deporte y por eso es tan a lo mejor difícil que un quarterback como Joe Pemberton tenga una oportunidad y de repente, ¿por qué también él mismo quiera conseguir nuevamente una sola chance, ¿no? Oye, fíjate, lo importante del cine también como un medio para promover, para generar comunidad o generar identidad con un equipo. En este caso, con los cameos, algunos jugadores de los Rams, porque les digo, o sea, vean cómo la afición de los Rams comenzó a crecer, sobre todo en la década de los 80, o sea, pocos años después, y me hizo remontarme a Draft Day, esta película de Ivan Reitman con Kevin Costner, que está enfocada en los Cafés de Cleveland, ¿no? Un equipo que comúnmente todos nosotros decimos, pues es que no aspiran a nada, nunca van a ganar, quién le puede ir a los Cafés de Cleveland, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú los ves en una película, en una historia como la que plantea Draft Day, y si lo trasladamos a Los Carneros de Los Ángeles y lo ves en una película como El cielo puede esperar, te van a simpatizar. O sea, son equipos que te pueden simpatizar y con los cuales puedes conectar. Y si no lo llegas a conectar o no llegas a simpatizar, por lo menos los vas a tener en el radar. Qué importante es también eso en el cine con equipos, voy a entrecomillar, perdedores, ¿no? Con equipos que no tienen aspiraciones de nada, porque repito, en ese entonces los Rams no estaban para pelearle campeonatos ni a Pittsburgh ni a Dallas. Sí, claro, en ese sentido tienes toda razón. Para los que, y de hecho, o sea, todos los equipos, hasta los Jets, que son los Jets, han tenido Sí. como momentos así, ¿no? Joe Namath ahí con ellos, estaba Bernie Kosar, si mal no recuerdo, con los Cleveland Browns, que fue el momento más glorioso de los Browns por ahí. Los Rams, justo cuando mencionamos que llegan a ser primer Super Bowl en los 80 que pierden con Pittsburgh, pero luego también les iba a tocar cuando la mudanza a San Luis y luego otra vez a Los Ángeles, que tuvieran a Kurt Warner, ¿no? Que también es la historia. Y creo que esas historias del famoso underdog o del que tiene todo en contra para lograr ese éxito, es también algo con lo que justamente el cine deportivo, pero creo que especialmente el de fútbol americano, tiene mucho, ¿no? De repente ves a estos equipos que parecía que no tienen nada a favor y de repente logran, llegan, triunfan y empatizas con ellos. Incluso hasta documentales hay de este tipo de cuestiones, ¿no? Me acuerdo uno que ganó el Oscar hace poco de no, bueno, hace unos 10 años, que era de un equipo que siempre había perdido hasta que de repente llega un coach, les cambia la mentalidad, todo este asunto y por el que nunca apostaron resulta que fue ganador y se convierte en uno de los más poderosos de esa pequeña liga que tenía, ¿no? Entonces, creo que sí, hay esa cuestión también no solo de dar a conocer a estos equipos, sino que de potenciarlos, ¿no? Y de repente ver que no solamente están los poderosos, y que además sirve también como analogía, si te pones a pensarlo, de lo que le pasa a Farnsworth y a Pembleton en esa situación, de alguna forma, ¿no? De repente volvemos al punto, ¿no? ¿Qué pasa si el underdog se vuelve el millonario? Y de repente ve las cosas de otra forma, ¿no? No siempre tiene que ser el oligarca, no siempre tiene que ser el poderoso, no siempre tiene que ser el rico el que va a salirse con la suya, ¿no? Y eso creo que también es algo que me gusta mucho, al menos en esta cinta y en algunas otras de deportes, sobre todo de fútbol americano. Y que a final de cuentas el underdog, por lo menos en el cielo puede esperar, conforme se dan las cosas, pues puede ser alguien que sale de la nada. O sea, puede ser alguien que sale de la nada, que no tiene una identidad, no tiene un perfil, digamos, ni ganador, ni social, ni cultural. Alguien que
estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, cuando se le necesitó. Le digo, échenle ojo a la película para que entiendan qué es lo que les estamos diciendo con esto. Y ahorita que hablaba sobre cómo el fútbol americano ha sido bien retratado en el cine, yo me pregunto, bueno, ¿qué, ¿por qué el fútbol, o como dicen muchos, el soccer, no ha logrado encontrar una ruta y una cabida en el cine que cada vez que se hace, por lo menos en México, que siempre ha sido mi crítica, yo ya estoy harto, y lo tengo que decir así, harto y hasta la madre, de que las historias de fútbol sean siempre de comedia, que no hay melodrama alrededor del fútbol, cosa que sí vemos en películas de boxeo, de béisbol y de fútbol americano. En lo concerniente a los estadounidenses o en la industria de Hollywood, más allá de que sean deportes muy de ellos, han sabido leerlos tan bien que hacen muy buenas películas y ninguna se parece a la otra. ¿Tú a qué crees que se deba, Jota? ¿Son las historias? Ahorita que mencionabas el caso de Kurt Warner, digo que ya la película a mí no me gustó absolutamente para nada, por ahí yo dije que es una propaganda religiosa. Me gusta más la historia deportiva como tal de lo que fue en su momento Kurt Warner en el año 2000, que nosotros lo despreciamos como empacadores de Green Bay. Pero ¿qué son? Son las historias, son los cineastas que logran detectar y absorber cómo contarlas, son los géneros que se eligen o son los propios deportes los que nutren o es un todo, porque te digo, yo al menos en el caso del fútbol, son muy contadas, muy escasas las películas que han logrado transmitir eso. Tienen un gran defecto muchos de los que hacen películas de fútbol. Quieren concentrar todo en la cancha, ¿no? El movimiento de las piernas corriendo tras el balón hacia la red, corte A, la afición gritando gol. De ahí se acaba toda la narrativa cuando hay otro tipo de narrativas, se puede ampliar desde otros lados y tan es así que lo vemos, te digo, con el boxeo, el béisbol y el fútbol americano. En este caso, con el Ujú. cielo puede esperar que incluso uniforma una historia, como decíamos al principio, bonita. Sí, sí. Bueno, de lo de Kurt Warner estoy de acuerdo, la película no es tan... O sea, te ayuda a alumbrar a ver un poco de la carrera, pero cuando te vas a la historia más allá de la ficción, que es lo que medio propone esta cinta, sí, o sea, es mejor irte como a la historia de verdad, y que para que veas cómo de alguna manera Kurt llevó literalmente, por eso le llaman el máximo underdog, ¿no? Porque nadie daba un peso por él y los llevó en un año a ser campeones, ¿no? Pero bueno, Y después llegó en Arizona cuanto al también a un soccer, Super Bowl. sí, claro, claro. Y en cuanto al soccer, híjole, en el caso específico de México, sí creo que hay una inclinación mucho por la comedia, como bien dices. De lo más medio decente que pueda recordar, que no me parecía tan malo, pero tampoco espectacular, creo que fue Atlético San Pancho ya hace unos cuantos años, y era de fútbol infantil, ¿no? Era más bien era como una promoción de las copas Bimbo que había en ese entonces y todo este rollo, Sí, sí. que realmente una película bien ideada, pero creo que fue como que lo más... Porque ni siquiera, ni el chanfle de Chespirito, ni Rudo y Cursi. Rudo y Cursi lo intenta, pero se pierde para mí en el protagonismo de Diego y Gael, y creo que eso le quita mucho a la película porque los tienes que poner ahí a ellos dos. Si hubieran sido dos actores que no tuvieran tanto peso o que a lo mejor sus historias no hubieran sido las de, no sé, un tanto aclichadas, ¿no? O que se hubieran ido por otros lados, creo que hubiera sido un tanto mejor, ¿no? Pero a final de cuentas, pues pesan, ¿no? En el soccer, de las pocas pelis que me gustan y que creo que funciona, es justo Escape a la Victoria, ¿no? Donde estaba Stallone, pero Stallone es el más inútil de todos, pero estaba Pelé y todos los demás, y creo que ahí lo que se resalta es justo lo que logran las otras películas, tanto de béisbol, de hasta básquetbol y de fútbol americano en el cine hollywoodense, el trabajo en equipo, ¿no? De alguna forma. Es ver, y no solo eso, además les das la motivación de que están en la Alemania nazi, ¿no? O sea, es un juego donde su resultado depende de la vida de ellos, ¿no? Les das un trasfondo más interesante. Y creo que eso es lo que sí falta por acá. De repente es nada más acumular personajes y meter a 11 y meter goles y jiji, jajaja. Creo que por eso también Gol con Kuno Becker no funciona del todo, ¿no? Porque también se va nada más por esta personalidad y la vuelve un cliché, ¿no? Del mexicano que cruza la frontera, que busca el éxito jugando fútbol. Y creo que, por ejemplo, otro ejemplo que sí me gusta de fútbol, pero es serie, y que creo que eso da un panorama muy interesante, justamente es, por ejemplo, Ted Lasso, ¿no? Lo que pasó con la serie de Ted Lasso. Y creo que justo porque no es la actividad dentro del campo lo más importante, sino los jugadores alrededor y lo que hacen fuera de él,
lo que la enriquece y lo que te hace pensar que sí, el fútbol es vida, pero porque eso, esa frase de Cristo nunca se me va a olvidar, pero es porque eso, ellos lo ven así, pero no solo es porque se deban a la cancha, sino porque lo que les da en la cancha les da para lo que hacen de fuera. Y creo que eso de repente nos falta aquí, pero también es como que un fenómeno que se repite, no sé, en el fútbol soccer mexicano, ¿no? De repente lo que decíamos al principio, solamente viven por el deporte y por salir en el comercial y se desprenden de la realidad de donde vivieron, mientras que creo que, por ejemplo, estas dos que te menciono, en el caso de Escape a la Victoria, que sí es medio hollywoodense, pero tiene una historia detrás y de Ted Lasso también los saca de la cancha para que veas que sus historias también cuentan, ¿no? Que todo lo que hay detrás de eso los sigue conectando con un equipo, pues literalmente de segunda, tercera división, ¿no? Que no tienen esto. Entonces creo que esa es una de las partes medulares, ¿no? Y bueno, también podríamos alegar que en específico del mexicano se rumora y se dice que por eso no trascendemos en los deportes de equipo, ¿no? Que de repente también somos tan pensando en uno solo que no nos importa lo que pasa con los demás y tal vez eso se refleja incluso en ese tipo de cine, ¿no? Aprovecho esta pausa para invitarlos a que se suscriban al canal de Spotify y puedan escuchar este tipo de conversaciones y entrevistas con distintas personalidades de la industria y con distintos invitados. También vayan al canal de YouTube, suscríbanse y ahí encontrarán entrevistas, crónicas, críticas, historias y otras cosillas. Porque, y te preguntaba en función del fútbol americano, porque ¿qué tienen las películas de fútbol americano, específicamente las gringas, que les salen muy bien y que cada generación ha tenido como su película identitaria? O sea, esta generación de los 70 tuvo El cielo puede esperar, que se replicó en los 80 como para alguna juventud. Después vino Rudy, eh, vino Duelo de Titanes ya para este siglo, Remember the Titans, que es una película que también tiene muchos fans, que ahí sigue pegando, sigue teniendo eco. Pero estamos viendo también que son distintos géneros. O sea, por ahí está The Number One con Charlton Heston como este jugador con alcoholismo de los Santos de Nueva Orleans. O sea, también estamos viendo otro equipo ahí. Golpe bajo, la primera versión con Burt Reynolds, que es una Con Reynolds. mezcla ahí de acción, un poco con humor, pero que va muy bien con la acción, ¿no? Después vemos esta película áspera de lo que es Any Given Sunday o Un Domingo Cualquiera de Oliver Stone. Vemos O el programa de con James Caan, ¿te acuerdas de esta del ah, abuso de sustancias en la cuestión de la juvenil otra, para ir a... otra clásica, ¿no? Sí, También, sí, sí. que es emotiva, ¿no? Es también una película emotiva. Está Draft Day con Kevin Costner sobre los cafés de Cleveland y lo que pasa en un día de draft, en esos momentos críticos. Son historias muy diferentes, géneros muy distintos, contextos también distintos, y son películas que cuando tú te sientas a verlas, las ves. O sea, no hay forma de que les cambies, porque además te entretienen, ¿no? Logran esto que también son entretenidas y perduran. AJ, o sea, perduran, tan perduran que estamos hablando aquí de una de ellas. Te digo, o sea, ¿a qué se deberá? Yo digo, me gusta mucho preguntarme esto porque todavía no encuentro la respuesta. Yo creo que es complicado encontrar una respuesta. Para mí, yo sí siento que es esta cuestión de las historias más allá del emparrillado, ¿no? Bien decías, Draft Day, ¿no? Igual, pasa el ver la historia de este reclutador, y ver todo lo que hay detrás, que además no es tan sencillo. Y cómo eso impacta dentro de las vidas de los jugadores que están metidos en ese día tan importante para ellos, ¿no? Me acuerdo de lo que te mencionaba de The Program, igual, es ver, no centrarte en que, sí, la victoria. Y si bien a veces la hay, pero también hay películas que no se centran realmente en el momento de la victoria, ¿no? Por ejemplo, hay unas que están enfocadas en eso, como Rudy, ¿no? Que sí, claro, pero también Rudy se enfoca mucho en ese factor de todo lo que tiene que luchar él para llegar a ser ese jugador memorable, ¿no? Ujú. Incluso para los seguidores de las Águilas de Filadelfia, la de Mark Wahlberg de Invencible, que también habla de este pateador muy similar a lo que le pasó a Warner, nada más que él no era quarterback, sino que era otra posición, ¿no? Que también no la armó en la vida hasta que llegó a ese momento y resultó fundamental para las Águilas. O Pero esta creo de que es Bradley eso. Cooper con Jennifer Lawrence y Robert De Niro, que también vemos ahí a las Águilas de Filadelfia como excusa para contar una historia, ¿no? Sí, Silver Linings Playbook, justamente. O sea, también. Sí, creo que son esas cosas. Creo que de repente te centras no solamente en el efecto del deporte, ¿no? No solamente porque digo, va a ser a lo mejor, no digo sencillo, pero sí de repente
te puedes ir por la fácil y sentarte y poner la cámara en un campo y grabarlos a ellos jugando y ponerle otra toma y ponerle los pies y ponerle la cara, que a veces ni siquiera son los mismos actores los que están jugando, seamos honestos. Entonces, pues sí, creo que ese es el recurso más facilón y creo que es a lo que de repente muchos cineastas le han apostado a lo mejor en cuanto al soccer. Y en el americano tienes todas estas vertientes también. Yo me quedo mucho, a mí Any Given Sunday, por ejemplo, me marcó mucho por esa cuestión del trabajo en equipo, ¿no? Toda la cuestión es, si bien tú puedes ser la estrella, pero no vas a ser la estrella si no tienes a los demás, ¿no? Todo mundo tiene algo en juego. Y eso creo que es, y eso hablando nada más de un equipo, pero lo que te digo, ¿no? Bien decías también, Silver Linings Playbook toman de pretexto a un equipo para mostrarte la crisis que tienen estos dos individuos que no pueden, son incapaces de generar una relación afectiva por todas las broncas que tienen a partir de a lo mejor lo que les genera esta cuestión, ¿no? Bueno, específicamente en el caso de Bradley Cooper, ¿no? Y Que con el un fanatismo apostador de ahí en medio, repente. que es el papá. Sí, claro, claro, también. Entonces, todos estos factores creo que son las historias que, lo que estamos diciendo justamente del cielo puede esperar. La historia detrás, ¿no? Del equipo de los Rams es la de este coreback que tiene una primera oportunidad y cómo se le va y de repente, pues lo llenas de un contexto todavía más enriquecedor. Creo que eso es lo que de repente nos falta abrirnos, ¿no? A ese tipo de historias que no solamente quieran explotar el cliché, o lo puedes explorar, pero dame algo con lo cual se haga entrañable, ¿no? También creo que de repente, por ejemplo, Rudo y Cursi, hablando del soccer, de lo que me preguntabas hace rato, creo que los dos son bastante, se convierten en personajes tan desagradables que no puedes apoyar ni a uno ni a otro, ¿no? Resulta que a veces comprendes hasta el condenado manager que los explotaba y dices, pues sí, él solamente va a ver por por su cuestión, ¿no? Y esto pasa con todos los jugadores. Creo que también es una parte de eso, ¿no? Poder jugar con estas matices emocionales y con estas historias y con estos diferentes enfoques que te puede dar el deporte mismo, ya sea dentro del emparrillado, fuera del emparrillado o alrededor de él. Creo que eso es lo que falta explorar. Y que dentro de lo entrañable que tiene El cielo puede esperar, lo vemos en dos relaciones de este personaje interpretado por Warren Beatty. Uno es con Max, ¿no? Este hombre ya mayor, este adulto mayor que trabaja en el cuerpo técnico, en el staff, el coach de los carneros, que confía en él, o sea, que ve sus cualidades. Él dice, yo creo en él. Tan va a creer en él que cuando se vea confrontado en una confusión muy simpática, va a decir, órale, va, jalo. Que por cierto, a mí me gusta mucho esa secuencia en la cual él cree que está perdiendo el quicio porque dice, yo ya no sé con quién estoy hablando y empieza a hablar incluso él solo. Me encanta, ¿no? Ay, ¿cómo se llama este actor? Jack Warden, ¿no? Sí, Entonces, es él. Sí. sí, es un gran actor. Lo hace muy bien. Y la otra relación entrañable, pues es la que tiene con esta mujer que defiende los derechos, que protesta, que lo encara, que tiene la actitud, que tiene el carácter y que no le tiene miedo, ¿no? Tanto que se enamora de ella a primera vista. En una primera lectura tú crees que se enamora por el físico, pero también estamos viendo cómo a Joe Pedleton le atrae algo más. Dice, esta mujer me gusta su carácter, me gusta cómo piensa, me gusta que está pensando en los otros, que defiende a los otros, porque empatan en ese sentido de humanidad que poseen uno el otro, nada más que él va a tardar en demostrárselo porque está habitando un cuerpo que no le corresponde. Sin embargo, está ahí y vamos a ver un desenlace donde viene una frase bien interesante pronunciada por ella, ¿no? Cuando él esgrime una oración que le remite a cierto personaje, y ella le dice, usted es el coreback, ¿no? Ujú. Y esta lectura, esta dimensión también nos lleva a otro tipo de liderazgo que tiene un mariscal de campo, que no nada más es el brazo, sino que debe de ir en actitud, debe de ir en temperamento, debe ir en cómo te manejas y te desenvuelves con los demás, qué es lo que transmites, y ahí ella lo logra identificar. O sea, ahí vemos una metáfora bien interesante de lo que implica pues, ser el que está en los reflectores y el que debe de comandar, en este caso, una ofensiva, ¿no? El que tiene que ir hacia adelante y mirar hacia adelante. Entonces ahí vemos esta parte entrañable, ¿no? Y les digo, si ustedes ven la película, les va a caer bien Max y hasta les va a gustar como el rollo de enamorarse como se enamoran a final de cuentas estos dos. Sí, creo que eso es, tocando esas dos
puntos, una de las ventajas que tiene justamente el cielo puede esperar es que no se queda también en solo un género, ¿no? En lo deportivo o nada más en la comedia. Creo que sabe balancear un poco estas cuestiones de ir hacia un poco a veces el drama, luego un poco la comedia, luego un poco lo deportivo. Y todo lo centra muy bien, o sea, es un gran guión realmente, que te va mezclando todos estos factores y que les va dando una resolución a cada uno de ellos, ¿no? La relación con Max termina de una forma que si bien puede ser un tanto abrupta ya que la vean, pero creo que también es un cierre bonito para lo que era la amistad que tenía con Joe Pelmerton, ¿no? El cierre con su enamorada también me parece muy interesante y tal vez en donde dejan muy abierto, pero creo que es muy obvio, es la cuestión del millonario, pero ya eso no lo spoileamos, es parte del chiste. Y creo que el punto que tocas del liderazgo, sí, totalmente, ¿no? Y el liderazgo se ve eh, pero un liderazgo humano, insisto, ¿no? En ese factor, porque es como incluso cuando llega a la práctica siendo Farnsworth, me parece muy humano que les diga, ya después de que lo madrearon 2 veces, les dice, bueno, te los voy a poner así, si yo no le llego el pase a tal, con mucho gusto me largo y me vuelven a golpear cuantas veces quieran, ¿no? Denme una oportunidad. Y el equipo accede, ¿no? Y pasa lo que pasa. Creo que sí es un liderazgo bien interesante, que también en parte creo que tiene justo Julie Christie y también el personaje de Max, ¿no? De este actor que mencionabas. Creo que eso es, y cosa que no lo tienen los otros, ¿no? Que quisieran tenerlo. También creo que por ejemplo, el contador realmente siempre lo mira como si quisiera ser él, esta figura de Farnsworth en su momento, ¿no? ¿Por qué no puedo ser como ese canijo que es millonario y todo y lo tiene todo tan fácil, ¿no? Quiero ser como él, pero solo lo puedo lograr siendo igual o peor de malvado que él, ¿no? Allí también hay una contraposición bien interesante. Y hablando específico del cine del fútbol americano, creo que el liderazgo está en todas, ¿eh? Ya sea en la figura del coach, en la figura del quarterback, en la figura de algún liniero defensivo que es el jefe de la línea defensiva o de la línea ofensiva. Siempre hay esta cuestión de liderazgo que inclusive en draft day, ¿no? A final de cuentas, el que toma la decisión al final es el señor Costner, ¿no? Y que es el que dice, nos la rifamos, ¿no? Y es así, y es el guía, ¿no? Creo que es algo muy importante también dentro de estas diferentes narrativas del americano que también te da para mucho, ¿no? Porque incluso hasta está el San Pedro, Mr. Jordan, interpretado por James Mason, cae bien, es un tipo que logra entablar una relación muy cordial, muy respetuosa y muy humana con Sí. Joe. Sí, sí, sí. De hecho, es un personaje que también es memorable en ese sentido, ¿no? Porque comprende también la situación de Joe, ¿no? O sea, podríamos poner, ha habido figuras como, entre comillas, divinas que en el cine que son pues, realmente ojetes, ¿no? De que dicen, la cosa es así y ya, ¿no? Y no, resulta que el señor Jordan entiende el error, comprende y sabe. Me gusta a mí, bien citabas lo de la cita del eres el quarterback, a mí me gusta mucho de que deja lo que menciona sobre el destino, que eso es creo que también clave, ¿no? Es que este no es tu destino, por ciertas situaciones que pasan, esto no es lo que tienes que hacer, sino que hay otra cosa por la que vas a lograr y por lo que tienes que hacer, pero las cosas a final de cuentas se acomodan, ¿no? Hasta en ese sentido un tanto que en otras películas donde aparece esta divinidad o si no el diablo, lo quieras llevar, que te parecen un tanto despóticas, aquí el señor Jordan te lo pone como tranquilo, comprende que de repente lo que nosotros queremos no siempre es el camino, no siempre es lo que te va a llevar a lo que necesitas ser, ¿no? Y creo que esa parte también me parece muy bella. Y que le dice, siempre existe un plan. Para ir aterrizando con los dos últimos puntos, a nivel cinematográfico, AJ, uno ve la película y a mí me gusta mucho el hecho de que no veo efectos especiales Sí, para matizar que algunos personajes no ven al mismo hombre en un cuerpo diferente, ¿no? sí, Y que hoy día pudieron haber jugado con eso, con un montón de efectos visuales, con un montón de efectos especiales, para confirmarle al público una y otra vez que la cosa es así. Aquí no era necesario, porque de verdad no es necesario, todo está también a la comprensión y a la lógica del propio espectador, porque no hay nada que digas, ay, no lo puedo entender, no lo puedo comprender. Pero también pues apelan a lo que era la puesta en escena en sí, ¿no? Dice, pues ¿para qué vamos a recurrir a efectos especiales si tenemos la propia puesta en escena que
armamos buenas secuencias, armamos gags, incluso por ahí Warren Beatty tiene sus dotes de comicidad dentro de la seriedad que maneja el personaje. Pues ¿para qué vamos a modificar algo o por qué vamos a forzar algo si esto está sucediendo, ¿no? O incluso cuando no lo están viendo, que es invisible, o que no, cuando no se ve a Mr. Jordan, que es invisible, que está perfectamente detallado cuando vemos al personaje de Max ahí teniendo un diálogo que en realidad es un monólogo. Digo, wow, qué buena manera de resolver las cosas de una manera práctica, sencilla y que da para mucho, de verdad, da para mucho cuando no se necesita, les digo, forzar las cosas. Yo no sé a ti cinematográficamente también qué te gustó de la película. Sí, justo creo que bueno, el trabajo actoral es maravilloso y creo que también, ya lo había dicho, el guión me parece muy bien por lo que contemplaba antes, ¿no? Sí me gusta esta cuestión, de hecho, si mal no recuerdo, nada más hay un efecto especial que es cuando el señor Jordan se desvanece ya en cierto punto de la película, donde obviamente por el paso del tiempo se nota el efecto, ¿no? Pero creo que también se lo pasas porque dices, bueno, claro, digo, Tenía tiene que que suceder, ¿no? desaparecer. Sí. Sí, sí, sí. Y además, tocando ese punto de los efectos especiales, debemos de decir, ¿no? Tiempo después, por ahí Chris Rock, si mal no recuerdo, hace un remake mucho más burdo de Del cielo puede esperar, donde sí usan el efecto especial que mencionas, donde de repente Chris Rock se ve al espejo y no se ve él, se ve la persona que supuestamente toma el lugar, que también es un anciano millonario, cosa que era, creo que de lo más juzgado de esa versión, porque pues no es necesario, ¿no? Ahí se pierde en realidad todo el chiste. El chiste es que esta persona que tú sabes quién es, interprete a alguien que a lo mejor tú te puedes crear la imagen, ¿no? Qué tan viejo, decrépito y malhumorado puede ser el otro y cómo de repente las actitudes de este, ¿no? Que aquí solamente te las tienen que mencionar en el guión, ¿no? De repente, me acuerdo mucho de los mayordomos, son una chulada para acrecentar, creo, todo este poder Sí. cómico, con los comentarios que dicen, pues es que de repente un día ya se puso a hacer sentadillas y otro día no sé qué cosa, ¿no? Y hoy no se puso el sombrero. Detallitos que van distinguiéndote o que te van indicando que efectivamente pues ya no es Farnsworth, ¿no? Sino que es Joe, de alguna forma. Lo de los monólogos es maravilloso, tanto que se vuelve un gag cuando de repente no lo encuentran, el mayordomo tiene que ir a buscarlo al cuarto donde se metió a hablar con el señor Jordan, ¿no? Para que no se dieran cuenta que estaba o loco o que hablaba solo. Entonces, sí, todo eso es muy bien pensado y creo que se agradece, ¿no? Que no te tomen como tonto. Eso hace que la comedia sea inteligente y que además sea que fluya de alguna forma mucho más interesante y que dependes enteramente de la capacidad de tus actores y de la dirección misma, que no vamos a poner en juicio la dirección de Warren Beatty, porque creo que en ese entonces hizo de los mejores trabajos que tuvo en toda su carrera, ¿no? Eh, entonces creo que eso habla muy bien y la calidad, vaya, yo la tuve que revisitar obviamente para fines de esta bella conversación recientemente. No, lo hicimos los dos. Sí, y creo que si la ves ahora, lo que decíamos al principio, sigue resonando, te sigues conectando. Es como si la vieras, como si no hubiera pasado el tiempo realmente, ¿no? Yo no siento que envejeció mal ni nada, no, no, no. Se sigue adaptando bien y la puedes ver antes del Super Bowl ahora y te puedes llevar una buena risa y llevarte una buena sensación y luego ver sufrir a los Seahawks y a los Patriotas, ¿no? Y no pasa nada y creo que eso habla muy bien de la película. Y te la avientas además de un jalón. Y esto de Sí, los mayordomos, a mí me encanta la reflexión que tiene uno de ellos cuando en un interrogatorio, porque va a aparecer la policía ahí para tratar de resolver algo. Y él dice, bueno, es que de repente le empezó a gustar el chocolate caliente y pedía galletas, pero él está clavado en ese rollo, como tratando de explicar a los policías, yo vi un cambio a partir de esto. Pero a ver, sí, para despedir esto, apuntabas el tema de Warren Beatty como director. Ya aquí sí, nos asoma parte de lo que va a venir después, que es con Reds, sí, un peliculón donde ya vemos también un Warren Beatty que dice, pues yo me gusta entrar a explorar temas de política, hay que cuestionar un poco la política, hay que también voltear a ver a la sociedad, un poco también tocar temas sobre la sociedad que nos compete en nuestro contexto. Y aquí vemos a un realizador, por lo menos con oficio, o sea, ya se ve alguien con oficio, alguien que se ve que ha visto cine, que comprende que no va a hacer lo que cualquier disparate, sino que dice, si lo práctico es poner la cámara aquí, aquí hay que ponerla, ¿no? O el fotógrafo, dígame usted dónde la vamos a poner, órale. Si podemos jugar con la puesta en escena, juguemos con la puesta en escena
organicemos bien estos momentos de humor, organicemos bien el momento de melodrama. O sea, se ve un director que además tiene en sintonía a todo el reparto. Y les digo, más adelante lo vamos a ver en películas como Reds, Dick Tracy, que por ahí está muy olvidada y que bien vale la pena también rescatar para conversarla. O sea, estamos viendo un Warren Beatty que dice, yo también dirijo. Sí, claro. Creo que el hecho de ser actor también le permite trabajar muy bien con ellos, ¿no? Muchos directores que se han vuelto, bueno, que eran actores se vuelven directores, han dicho eso, que el hecho de conocer el oficio del actor de repente les ha facilitado el conversar con ellos, el decirles más o menos qué es lo que buscan en una escena o dejarlos libres, ¿no? Dependiendo de lo que necesiten. Creo que Warren aprende muy bien eso. Y además se autorreta a sí mismo, justo poniéndose frente a la cámara, viéndose él mismo, ¿no? Que seguramente todo el mundo también dice que era bastante quisquilloso y perfeccionista, que si Especial. no le gustaba, sí, si no le gustaba algo lo volvía a hacer y lo volvía a hacer, pero lo ves en los resultados de sus películas. Bien mencionas Dick Tracy, bien mencionas Reds, incluso Boxy, ¿no? Que en un momento donde pareciera que el único que hacía cine de tipo mafia en ese momento, que era el señor Scorsese, de repente Warren Beatty le dice, ah, mira, pues yo también sé hacerlo. Y le entrega una historia muy interesante de este también mafioso que fue histórico en Estados Unidos. Y creo que es una vena que él tuvo latente, sobre todo en esa época, ¿no? Y donde se mantuvo muy activo también. Y creo que justo también la vena social, o sea, creo que siempre tuvo esta cuestión humana. Hasta en Dick Tracy hay una cuestión donde la relación que tiene con el niño me parece muy entrañable, ¿no? En boxing ni se diga, ¿no? Estos pleitos, o sea, básicamente, si bien sí te retrata al mafioso, pero realmente te está hablando de esta relación turbulenta que tuvo con su mujer, que era además su verdadera mujer, Annette Bening, ¿no? Entonces, es muy curioso lo que va logrando el señor Beatty en toda su carrera, pero sí siempre creo que sobre todo en esa época, centrado en lo que él quería hablar, quería tocar y lo que él sabía que podía lograr con sus actores y con un buen equipo alrededor, ¿no? Y por aquello de que Diane Keaton falleció el año pasado, revisen Reds, anoten ahí para que vean que no nada más hizo las comedias de Woody Allen, ¿no? También tuvo este rango actoral melodramático, pero haciéndola de una periodista, porque él también es John Reed, o sea, Warren Beatty es John Reed, periodistas con ideales, con convicciones también, ¿no? Un periodismo que hoy día se ve muy poco, entonces vale la pena repasarlo. Pues AJ, gracias por venir a platicar del cielo puede esperar, de entrarle, de decir sí, va, yo quiero charlar sobre ella. ¿Algo más que tú quieras agregar? Es tu espacio y es tu programa. No, pues antes que nada, la invitación, gracias Elia, siempre es un gusto charlar aquí de lo que más nos gusta, poder desgranarlo, poder sacarle toda esta carnita, que creo que son pláticas que son muy necesarias, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde de repente ya nomás, como bien decías al principio, es me gusta porque sí o no me gusta porque no. No, 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 vamos a ver por qué A sí, por decir qué por no, qué. ¿no? Sí, 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 no pasa nada, podemos diferir y no pasa nada. Al contrario, es interesante. Y sobre todo recordar, pues también, ¿no? Porque creo que algo de hablar del cielo puede esperar en lugar de hablar de Duelo de Titanes y todo, es justamente porque creo que recientemente, si bien la ponen en los tops, pero no se ahonda en ello, ¿no? No se ahonda de que, pues antes atrás también había un Mr. Jordan que fue la base para esto, de los mismos deportes que abarcaba, que era el box y luego el fútbol americano. Todo esto es, a final de cuentas, tema de conversión y los contextos también. Hay que recordar que para ver cine no nada más es ver lo reciente y ver lo exitoso, también hay una historia detrás y que va mucho más atrás y que todo eso de alguna manera nos forja, nos influye a hacer lo que estamos haciendo ahorita y que nos da también para conversar, ¿no? De repente ver si son guiños, homenajes o de plano es un robo, si es bueno o mala, si entretiene o no entretiene, si va más allá de entretener y creo que definitivamente el cielo puede esperar, lo acabamos de ver, es una película que da para mucho tema y que además es bonita, es conmovedora, insisto, yo sí me deja con esa sensación de las pelis justamente de ese Hollywood que Frank Capra le salían de maravilla, ¿no? De esas esperanzadoras de la persona insisto, en el momento equivocado, pero que salía adelante. Y creo que es algo también bonito de ver, que el cine no solamente tiene que retratar lo horrible que hay en la sociedad, sino también darnos a lo mejor un poco de esperanza y sueños, ¿no? O se puede retratar lo horrible desde una manera muy inteligente como lo hace El cielo puede esperar, que además es, les digo, muy digerible, muy entretenida, de una sola sentada
se la avientan. Pues AJ, dile a la banda dónde te pueden encontrar, dónde te pueden a leer, digo, dónde te pueden leer, dónde te pueden escuchar cuando andas ahí de mitotero en otros espacios. Pues andamos ahí en Pólvora justamente, también ahí hablamos de música, de series, de cine, todo lo que podamos. También andamos ahora en Cine NT, ahí manteniendo el proyecto de nuestro querido Irving, ahí con Javi, andamos todavía manteniendo y siguiendo entrevistando y hablando de todo tipo de cine, incluso también sobre todo el mexicano, aunque a veces sea con altibajos, ¿no? Pero es importante verlo. Eh, y pues sí, en mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como AJ Navarro, en Instagram igual como AJ Navarro 007 o AJ Navarro tal cual, y en X o en Twitter, no sé cómo le llamen ustedes, pero ahí también estamos como arroba JustAJTaker, ahí estamos también normalmente posteando, compartiendo todo lo que hacemos, ya sea charlas como esta, así en vivo, a calor, a todo, y pues también los escritos, los textos, las críticas de lo que me gusta, no me gusta, y tratamos de ir un poquito más allá de eso, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias AJ, que además ya te estás convirtiendo en un influencer. Ya vimos que en las funciones de prensa siempre eres el elegido para los videos al final de cada una de ellas, para promoverlas, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión. Y ustedes, amigos y amigas, éntrenle a El cielo puede esperar. Es una película que se pueden encontrar ahí en renta en YouTube. Les digo, es muy digerible, es muy entretenida. Échenle un ojo para que también pues se remonten a la década de los 70, qué es lo que van a encontrar con relación al fútbol americano, si notan que ha cambiado algo a cómo se jugaba en aquellos años a cómo se juega ahora, para que conozcan a Warren Beatty y suspiren al igual que lo hicieron nuestras madres y nuestras abuelas, en fin. Y ya saben, suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse al canal de Spotify. Vengan sus comentarios, sus quejas, sus dudas, sus sugerencias, porque aquí ya saben que así como con AJ, al igual que con ustedes, la charla la hacemos todos.